Cómo se adquiere el lenguaje, pero visto desde la teoría conductista de Skinner. Say, I love mom. I love mom. Say mama. ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿De dónde surgen nuestras primeras palabras? Durante mucho tiempo el lenguaje pareció un misterio casi innato, pero el psicólogo B. F. Skinner propuso una idea revolucionaria. El lenguaje no nace, se aprende, igual que cualquier otra conducta humana. Oh my God. Skinner dedicó su vida a estudiar cómo nuestras acciones son moldeadas por las consecuencias, y con esa visión afirmó que la adquisición del lenguaje puede explicarse mediante el condicionamiento operante, un proceso basado en la relación entre estímulos, respuestas y recompensas. Del condicionamiento clásico al condicionamiento operante. Antes de Skinner, el conductismo se sustentaba principalmente en el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov. En este modelo, el aprendizaje ocurre cuando un organismo asocia dos estímulos que aparecen repetidamente. Oh, diablos, otro archivo menos. Voy a tener que reiniciarla. Oye, Dwight, ¿quieres un Altoid? ¿Tú qué crees? En la escuela aprendimos de un científico que hacía salivar a los perros al sonar una campana, alimentándolos cuando esta sonaba. Así que en las pasadas semanas he hecho un experimento similar. Dwight, ¿quieres un Altoid? Ok. ¿Un Altoid? Claro. ¿Menta, Dwight? ¿Menta, Dwight? Sí. ¿Qué haces? Yo... ¿Qué? No lo sé. De repente tengo mal sabor de boca. Este enfoque funcionaba muy bien para explicar reflejos básicos, incluso en animales con sistemas nerviosos simples, pero tenía un límite evidente. No podía explicar conductas complejas como el lenguaje, la creatividad o la resolución de problemas. Skinner reconoció la importancia del condicionamiento clásico, pero argumentó que la vida diaria no está dirigida solo por estímulos asociados. En la vida real, nuestras decisiones dependen de lo que ocurre después de actuar. Ahí nace su gran aporte, el condicionamiento operante. Entonces, ¿qué es el condicionamiento operante? El condicionamiento operante explica que aprendemos a repetir las acciones que producen consecuencias agradables y evitamos aquellas que generan resultados negativos. Skinner clasificó estas consecuencias en cuatro tipos principales, cada uno con un efecto distinto en la conducta. El refuerzo positivo es en el que se añade un estímulo agradable para aumentar la conducta. Por ejemplo, un bebé está diciendo haga. Nosotros sabemos qué quiere decir agua, entonces nosotros le acercamos el agua. Entonces nosotros le agregamos este estímulo para aumentar esta probabilidad de que esta palabra vuelva a suceder. Y luego también tenemos el refuerzo negativo, que es en el que se elimina algo desagradable para fortalecer una conducta. Por ejemplo, un niño intenta pedir algo, pero no usa palabras. Solo hace sonidos o quejidos. El adulto no entiende y el niño experimenta frustración, que podríamos considerarlo como el estímulo desagradable. ¿Cómo se aplica el refuerzo negativo? Hasta que finalmente el niño usa una palabra o aproximación verbal, por ejemplo, agua, el adulto entiende y satisface su petición, y con eso desaparece la frustración. Entonces ahí nosotros también tenemos lo que son los castigos. Tenemos el castigo positivo, en la que se introduce un estímulo desagradable para reducir una conducta. Por ejemplo, el niño dice una palabra inapropiada o una grosería que escuchó en otro lugar. El niño dice, dame ese juguete, tonto. Y el adulto, con tono firme, responde, no, esa palabra no se usa, no es correcta, no hables así. El adulto añade una consecuencia desagradable, una reprimenda verbal o un tono serio que hace que el niño se sienta incómodo y se sienta desaprobado. Entonces, pues ya no realiza esa acción, ya no vuelve a decir la palabra tonto porque se siente incómodo, se siente desaprobado y nota que esa palabra no es correcta y no debería de volver a repetirse. Y finalmente tenemos el castigo negativo, en el que se retira un estímulo agradable para disminuir la conducta. Por ejemplo, tengamos en cuenta la situación donde un niño está aprendiendo a formular peticiones usando frases completas.
parte esencial del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, el niño insiste en pedir cosas usando solo señas o una sola palabra, porque le resulta más fácil y obtiene lo que quiere rápidamente. Entonces, el niño dice, galleta, solo una palabra, ¿no? Entonces, el adulto le dice, recuerda que si no usas una frase completa, no puedo darte la galleta. El adulto retira el acceso al estímulo agradable, que es la galleta, hasta que el niño utilice una estructura lingüística más elaborada, en la que ya después de un momento el niño vuelve a repetir, quiero una galleta, por favor. Y el adulto le dice, muy bien, así sí puedo dártela. Skinner llevó estos principios al terreno del lenguaje. Propuso que los niños aprenden a hablar gracias a un proceso de adaptación a estímulos externos, donde los adultos corrigen, repiten y refuerzan sus intentos de comunicación, como los ejemplos ya antes vistos. El niño imita los sonidos, los asocia a necesidades como hambre o dolor y recibe recompensas cuando usa las palabras adecuadas, así dando como resultado fortalecer los hábitos lingüísticos. El vocabulario y la gramática también se aprenden por condicionamiento operante. Los enunciados correctos se refuerzan, los incorrectos son corregidos o desaprobados. Yendo de la conducta al lenguaje, para Skinner el lenguaje es una forma de conducta aprendida, no una capacidad innata. Lo que importa no es la estructura gramatical de las palabras, sino su función en la comunicación. De misma forma, también tenemos de que Skinner propuso que el lenguaje puede analizarse en operantes verbales, que son unidades que describen la función de las palabras según el contexto y el refuerzo que reciben. Tenemos el primero que es mando, que cumpla como función pedir algo para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el niño dice jugo para obtener un jugo. Y luego tenemos el de tacto, que cumple como función nombrar lo que se observa. Por ejemplo, el niño ve un perro y dice perro. Tenemos el eicoico, que tiene como función repetir lo que se escucha. Por ejemplo, el adulto dice hola y el niño dice hola. También está el intraverbal, que tiene como función contestar o conversar. Por ejemplo, el adulto dice ¿cómo te llamas? Y el niño dice María. Y finalmente tenemos el autodítico, que tiene como función matizar o aclarar un mensaje. Por ejemplo, creo que tengo frío, estoy seguro de que... Skinner también descubrió que la frecuencia del refuerzo influye en cómo se aprende y se mantiene una conducta, y a esto le llamó programas de refuerzo. Tenemos lo que es el refuerzo continuo, que es cuando la conducta se refuerza siempre. Por ejemplo, cada vez que el niño pronuncia una palabra nueva, el adulto lo felicita. El uso ideal para aprender conductas nuevas. La desventaja es de que si el refuerzo desaparece, la conducta se extingue rápido. También está el refuerzo intermitente, que es en el que la conducta se refuerza solo algunas veces. Por ejemplo, los elogios se dan ocasionalmente cuando el niño usa palabras correctas. Su uso es de que pues mantiene la conducta por más tiempo y pues su ventaja es de que resiste a la extinción. También tenemos el que es de intervalos y razones, que es de fijos y variables. El intervalo fijo es el refuerzo cada cierto tiempo. Por ejemplo, reforzar cada 5 minutos de buena conducta verbal. Tenemos el de intervalo variable, que es en el que el refuerzo llega en tiempos impredecibles. También el de razón fija, en el que se aplica el refuerzo después de un número exacto de conductas. Y finalmente el razón variable, en el que se aplica el refuerzo después de un número impredecible de conductas. Y ya para finalizar, la teoría de Skinner nos muestra que el lenguaje no aparece de manera espontánea, se construye poco a poco, con cada repetición, cada corrección, cada refuerzo que recibimos de quienes nos rodean. Desde esta perspectiva, hablar es una forma de conducta, una conducta aprendida, moldeada por el ambiente y profundamente influenciada por la interacción social. Así, palabra por palabra, construimos el lenguaje que nos acompañará toda la vida.